Ya Fidel nos ilustró muchísimas cosas que yo desconocía completamente. Él estaba muy cerca de allá del movimiento, mucho más que yo, confieso. Yo por aquellos tiempos era un maestro de historia en la FERAL número 1, casi recién llegado de Durango, pero más cegado del movimiento 68, porque yo sí participé en el 68, era estudiante en México de la Normal Superior, y ahí estuvimos metidos. Y por aquellos tiempos yo era secretario general de la delegación sindical de la FERAL número 1, y ya por aquellos tiempos también habíamos logrado hacer afinidad de ideas con Roger Aguilar, que trabajaba conmigo en la escuela, él por el turno de la tarde, yo estaba en la mañana, y habíamos fundado ya desde el 71 un periodiquito llamado Lucha, que se mantuvo por el espacio de 20 años. Ese periódico Lucha reflejaba no solamente temas del magisterio de carácter sindical, sino que era debido a la composición de quienes éramos parte de ese periódico. Éramos casi todos miembros del Partido Comunista Mexicano, éramos además de la mesa directiva del comité del Partido Comunista Mexicano, de tal manera que las ideas convergían muy bien, había mucha afinidad de ideas, y ya publicábamos allá en nuestro periódico y manejábamos muchísimo el volanteo. El volanteo era una tarea obligada dentro de los compañeros que éramos parte de lo que era el Frente Democrático de los Trabajadores de la Educación, que así se llamaba nuestra organización, y era una organización filial de lo que era el Movimiento Revolucionario Magisterial, que a nivel nacional dirigía el compañero Otón Salazar Ramírez. Éramos nosotros filiales de allá, y solamente Roger y yo éramos quienes dábamos los viajes a México, a las reuniones que se hacían el 5 de mayo, y allá con un grupo de compañeros del MRM, estaba Iván García Solís, César Núñez Ramos, todos ellos egresados de la Normal de Ayotzinapa, curiosamente, porque el mismo Otón Salazar, de ahí salió, ¿verdad? De Ayotzinapa, de ahí salió también César Núñez, era de todos de Guerrero, ¿verdad? Y entonces era el vínculo nuestro, de ahí que le teníamos nosotros la misma línea política, tanto de carácter sindical como de carácter político y laboral y demás cosas. Los ciertos compañeros que así nos agarran el año del 74. Antes de llegar a esa fecha, yo no voy a meterme en detalle que Fidel lo hizo muy bien, porque él estuvo muy cerca de ese conflicto. Yo no estuve tan cerca del conflicto. Yo era un maestro de allá a la 1, y por aquel tiempo estaba yo más metido en cosas más sindicales, más de otra naturaleza, pero siempre afín, pendiente, porque también nos metimos en muchísimos problemas por aquellos tiempos, en el campo, con el movimiento de nequeneros, con el movimiento de las demandas contra el Ban Rural, por aquel tiempo. Allá andábamos en todos lados metidos. Allá quienes éramos comunistas era una especie de que pues nos gustaba a todos. Y en ese gran equipo había compañeros como Bermejo, no lo veo por acá, Juan Alberto, claro, y su hijo también ya estaba en la preparatoria. Ellos eran parte de la célula llamada Juan Antonio Mella, era la célula que operaba allá en la preparatoria, el hijo de Juan Alberto Bermejo Varela. Bien, pues en ese grupo estábamos pocos compañeros comunistas. Fernando Aguilar Salazar, un compañero especializado en temas campesinos, y de alguna manera podíamos trabajar operando multidisciplinariamente. Es decir, yo trabajaba, por ejemplo, en temas magisteriales, era el responsable, pero también trabajábamos en la vinculación con los sindicatos de aquí.
y me acompañaba siempre en las reuniones el compañero Humberto Sosa, que era un miembro destacado de la corriente democrática del SUTEN, ¿verdad? Aquella corriente que se distanció del oficialismo del STEM y generó la corriente democrática, y él junto con su hermano Luis Sosa, que eran compañeros prácticamente, yo así los conozco, ellos ya eran pioneros, junto con Pedro Echeverría, ya estaban ellos más adentro de lo que era el movimiento popular, haciendo trabajo político en colonias, de modo que ya habían. Y ahí fue cuando llego aquí y conozco a Roger, nos entendemos muy bien, y justamente el año que yo llego a la Federal número 1, en el 68, en octubre del 68, justamente no ocurría, no me quedé en el caso de Tlatelolco, ¿verdad? Pero llegamos por acá porque por esos días me dieron mi cambio de Durango para acá, y ya nos integramos, pero no nos conocíamos. En el andar del qué hacer, porque cómo son las cosas, es Robert que me inicia o invita al Partido Comunista, pero mi permanencia en México, donde hice 2 carreras en la normal superior, allá convergen una gran cantidad de maestros de la izquierda de todo el país. Pues uno participa en ello, ¿verdad? Y se va uno alimentando las ideas. Además tuve la fortuna, tuve 7 maestros, ¿verdad?, refugiados de España, aquellos que habían venido huyendo de la dictadura de Francisco Franco, ¿verdad? Y caray, pues qué buenos maestros tuve entonces por aquellos tiempos, ¿no? Entonces nosotros éramos maestros, éramos del Frente Democrático de Trabajadores de la Educación, volanteábamos en todas las escuelas con tareas asignadas a cada uno de nosotros. Te tocan tales escuelas, a tal lugar, a tal por allá, y a inundar la propaganda de nuestro periódico por aquellos tiempos. Y en eso estamos cuando viene el problema, el caso Efraín. Antes de llegar al tema del problema, yo quisiera que ustedes me permitieran contextualizar qué estaba ocurriendo en este país, y que yo sigo sosteniendo que lo que estaba ocurriendo en el país influyó notablemente en la postura de Efraín Calderón Lara. Es un supuesto. Por aquellos tiempos, ya desde los años 50, se van produciendo en el país movimientos muy importantes por la democracia, básicamente, contra las represiones, por las demandas salariales. Y recordamos que por los 50 se dan los movimientos de Demetrio Vallejo, otro compañero comunista, junto con el Valentín Campa, del cual acompañamos posteriormente su campaña cuando la abra aquí en el 76. Estuvimos con Campa recorriendo por acá, buena parte de aquí del estado de Yucatán. Y también se dan por aquellos tiempos la lucha de los médicos residentes en el DF, en donde participa muy activamente el compañero Gilberto Balán Pereira, una persona admirable, muy respetable, Gilberto, a quien nosotros los comunistas le agradecemos muchísimo, porque cuando él es nombrado delegado del INE en Valladolid, un importante núcleo de los maestros indigenistas son alumnos de él, y son los que en un momento dado habían permitido desarrollar la tendencia izquierda por todo el oriente. Y por cierto, lo confieso ya entre paréntesis, fueron quienes me ayudaron a mí en la campaña del 84, cuando fui candidato a diputado por Valladolid. Y de verdad, ellos son mayeros, tienen contacto con la gente de la misma condición de indígenas, ¿verdad? Y yo por aquel tiempo pues me había mandado a Chemash de apagafuegos en el conflicto del fraude electoral, en donde el PRI mata a 2 campesinos en Chemash y se incendia Chemash. Entonces era un conflicto entre panistas y priistas,
y yo salgo de la federal número 1, eso fue en el 84, me estoy brincando en el espacio, pero ahorita me regreso, porque ese problema tengo. Cuando agarro el hilo, agarro por acá y me voy por otro lado, y luego me regreso. Y me mandan allá como para paliar, salgo de la federal número 1 del 84 y me voy a Chemash como director. Ahí permanezco 3 años, y en ese tiempo es cuando el PSUN acababa de integrarse, formarse el PSUN, como consecuencia de que el Partido Comunista Mexicano acababa de vincularse con otros grupos y crear el Partido Socialista Unificado de México. Y el candidato, por allá fui yo, y por acá el candidato en el 84 para gobernador fue Juan Alberto Bermejo, ¿verdad? A ver si no estoy diciendo mentiras. Porque posteriormente Bermejo fue candidato también en el 81, cuando yo fui candidato a la presidencia de Mérida por el Partido Comunista Mexicano. De modo que hay historia de este tipo de cosas. Bueno, la idea no es que pensáramos ganar, simplemente eran las opciones que teníamos nosotros los comunistas para abrir nuestras propuestas con libertad o con menos garantía de ser reprimidos, porque créanos, creo que mi amigo Lorenzo Peraza, que está por acá, puede testimoniar cómo se pintaban las bardas acá por Mérida y andábamos nosotros corriendo, ¿verdad? A salto de mata, corriendo. La policía estaba y teníamos que hacerlo en la madrugada. Bueno, me regreso con el caso de Efraín, perdón, si no, me suele ocurrir eso porque le sigo el hilo a las cosas. Yo no descarto también el hecho de que en Efraín se hubieran dado situaciones del movimiento 68. Él tendría, yo le calculo, Efraín, del 68 al 74 son 6 años menos. Él tendría 25 cuando se da su crimen, y en 6 años menos él tendría 19. De modo que era un estudiante por aquellos tiempos, y obviamente yo sigo pensando de que a Efraín le influyó demasiado en el movimiento 68, porque además ese movimiento yo lo veo como un parteaguas, ¿verdad? Un ayer y hoy en el México de estos días, en donde se comienzan a romper, ¿verdad?, por la vía de la protesta y la represión que se da, y lo que posteriormente ocurre después del 68 con Echeverría, el jueves de Corpus de junio, ¿verdad? Primero Tlatelolco, luego el jueves de Corpus. Son detalles muy cercanos al trabajo político sindical de Efraín Calderón Lara. Son temas que hay que ver, porque si nosotros conjugamos la inquietud natural que tiene la persona que es rebelde, yo calculo que Efraín lo era. Si tú sientes, porque te vas formando para ser un líder, tienes que tener la pasta. Si tú no tienes la pasta, no puedes ser líder. Y cierta persona que se inclina usualmente por la gente desprotegida, la gente trabajadora, la gente campesina, más te atrae. Y si tú tienes las condiciones además por la preparación que tienes de convertirte en un defensor de esos problemas, yo siento que tú vas juntando toda esta serie de elementos, y siento que esos fueron los factores que volcaron a Efraín a asumir la posición que finalmente tuvo. Entonces yo así lo interpreto. Cuando viene el problema, obviamente nosotros, desde el Partido Comunista Mexicano por una parte, y por la otra parte también como representante sindical, yo de la escuela, pues nos vamos al movimiento y a hacer el trabajo político, a parar las escuelas, a abrir el problema y junto con ello a integrarnos. Cada quien con su chamba, en donde tenía mayor contacto con la gente. Fernando Aguilar moviéndose por los pueblos, ya por aquellos tiempos
ya estaban en la acción política de Julio Macosay, me acuerdo muy bien, con el cual participamos con mucho. Y por cierto, aquí tengo más adelante voy a mostrar un documento que para mí lo conservo como si fuera un tesoro. Y de modo que nos abocamos todos a lo nuestro y a participar en los actos de protesta. Yo recuerdo que Roger, mi compañero dirigente, era una persona clave en este movimiento. A Roger lo describo muy bien, tanto yo como muchos compañeros aquí nos dimos a la tarea de hacer una revisión de los testimonios de cómo los compañeros, el mismo día en que lo estamos velando allí en la funeraria, convenimos dar un testimonio allá delante de su féretro, y acordamos reunirnos posteriormente a una convocatoria mía para hacer un trabajo, rescatar todo lo que Roger hizo. Entonces, Roger, es que nos vamos todos, y a Roger, ¿qué debo decir? Recuerdo muy bien que por ese tiempo Jorge Angulo, esa persona tan maravillosa, joven, que era parte también de la célula de la preparatoria de la Julio Antonio Mella. Ella tocaba la guitarra porque su padre era cancionero, andaba dando serenatas por todos lados. Y Jorge Angulo, pues por aquellos tiempos del 68, teníamos todavía reciente la música de José de Molina. Ustedes quizá lo recuerden, ¿verdad? Recuerdan aquella canción muy famosa, A parir madres latinas, a parir más guerrilleros. Bueno, era de él. Manuel Alejandro, otros más, estaba de moda Víctor Jara, y Jorge Angulo era quien con la guitarrita nos acompañaba, y con ese no al límite, con él y con Lorenzo Peraza. Yo les digo que ¿por qué Lorenzo Peraza? Porque Lorenzo Peraza es de las pocas personas que en este movimiento se integran ya como parte del Partido Comunista Mexicano. Yo debo decir que quizá no sea correcto decirlo, pero hay que decirlo. El malestar que generó el asesinato de Efraín al Partido Comunista Mexicano lo benefició, porque pudo incorporar a una gran cantidad de jóvenes. Creo que tú te incorporaste por ese tiempo o antes, ¿sí? Pues vino Lorenzo Peraza, mandó al demonio los instrumentos de la medicina, dejó su carrera de medicina y vámonos a la lucha. Yo recuerdo que él operaba por allá por la Vaca Feliz, ¿verdad? Lorenzo Peraza, me acuerdo muy bien. Fidel Chimbalán, otro compañero estudiante de medicina, lo dejó. Y Pedro Quijano acababa de recibirse de maestro en el 73, un año antes. Y le gustó más a Pedro Quijano la lucha política y el trabajo cercano a Efraín, que se hizo prácticamente el compañero de siempre en el manejo de trámites sindicales, o ver de crear sindicatos. Pero deja el magisterio, lo renuncia, y lo convertimos en profesional del Partido Comunista Mexicano, y lo sostuvimos con pequeñas colaboraciones que teníamos de manera voluntaria para pagarle a él cualquier cosita, nada ni siquiera comparable al sueldo de un maestro, pero de esta manera se incorpora plenamente a la lucha, como hasta la fecha lo sigue haciendo. Entonces, ese es el contexto, veo yo, que hace posible que Efraín asumiera con tanto calor, con tanto entusiasmo, el asesoramiento y la formación del sindicato por los trabajadores. Voy a tomar aquí algunas notas porque luego las había preparado por acá, pero luego uno se pone a hablar y luego deja lo que escribió. ¿Y qué fue lo que pasó justamente luego del 68? La represión vino muy dura.
Y eso motivó a que la gente no encontrara espacios para manifestarse democráticamente, no era escuchada a la gente. Cualquier malestar que se diera en la fábrica, en el campo, era reprimida. Entonces la gente opta por la guerrilla. Los años 70, justamente esos años 70, incluso previo al halconazo de Echeverría, ya la gente ya estaba integrada, porque al mismo Lucio Cabañas, en un acto de igual, lo cercan los soldados y huye, y prácticamente se desaparece y se fue a la sierra. Pero antes ya habían hechos, habían síntomas de malestar con el gobierno. En Chihuahua, por ejemplo, ya se daba el movimiento de Madera, el crimen, el asalto a Madera, al ejército, y justamente a raíz del asalto al cuartel de Madera, nace la Liga 23 de septiembre, que tiene una vigencia muy amplia y se prolonga por más de 5 años. En los tiempos en que está operando la guerrilla de la Liga 23 de septiembre, y está operando Lucio Cabañas, y está operando Genaro Vázquez Rojas, es cuando ocurre el crimen de Fray Calderón. Eso no es casual. Eso es lo que nosotros tenemos la obligación de contextualizar. Las causas no se producen de manera natural, sino hay que vincularlas con todo cuanto está ocurriendo en el contexto de un país, y se van sintiendo entonces los malestares, y eso genera provocación a la gente. Yo quiero mencionar que la llegada de jóvenes que se incorporaron a la lucha en tiempo de Efraín, pues caray, vinieron a fortalecer no solamente la lucha dentro del Partido Comunista, sino que también avanzamos en la lucha popular. Mucha gente se incorporó, mucha, ¿verdad? Freddy Espadas, entre otros, se incorpora por aquellos tiempos. Me parece que Cuquive Espadas también se incorpora por aquellos tiempos. Oscar Sauri viene y se va, ¿verdad? Así, bien, que le vaya bien, ¿verdad? No pasa nada. Y muchos, de modo que exponencialmente el Partido Comunista creció y comenzó a ganar un poquito de fuerza. Éramos débiles, pero de manera, el hecho de que nosotros participáramos políticamente ya en campañas electorales no reconocidas, porque participamos incluso en tiempos donde no éramos reconocidos, el reconocimiento al Partido Comunista vino hasta 1979, tardío, muy tardío, y cuando ya pasa el 84 se convierte en PSUM, y luego ya en el 88 el PSUM se integra a lo que es el Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas, y ahí vamos por otro camino. De tal manera, compañeros, que hablando de luchas, la vida nos enseñó que los comunistas participamos en una gran cantidad de movimientos, ¿verdad? Nos tocaba cuando las movilizaciones campesinas, con los enequeneros que protestaban contra el bar rural, cuando reclamaban aumentos salariales, pues nos tocó, ¿verdad?, ir a atender protestas en Granada, en Maxcalú, en Jalachón, en la parte norte, donde operaba también Juan era un operador mayúsculo allá en la parte norte, allá en Motul, era su cacicazgo, ¿verdad? Perdón, Juan. Entonces, así estábamos movidos. Y cada uno de nosotros
tenía la obligación de ir a atender a las células. Yo tenía de fijo 2 lugares, Sotuta y Sinacheca. Allá íbamos. Bueno, yo quiero referirme también, porque este tiempo son tiempos de lucha, y quiero destacar casi de manera paralela la lucha que emprendió Chávez con la gran lucha que tuvo Julio Macuzay. Julio Macuzay, un compañero con el que trabajamos en distintos momentos, ¿verdad? Julio Macuzay, era quien asesoraba al sindicato de desfibriladores, ¿verdad? Me recuerdo muy bien. Era quien asesoraba al sindicato de los siderúrgicos, y acompañamos a los siderúrgicos en alguna ocasión de Campi. Ahorita aquí tengo la lectura de los sindicatos que él tenía, porque me lo traen. Estas cosas son joyas. Así tengo un... A ver, un paso cada uno, que tengo un documento, luego está descansando. Este documento es del 80. Este documento nosotros formamos con apoyo de Humberto Sosa y un servidor, porque éramos los responsables de los comunistas, y formamos una coalición de sindicatos llamado PASCOE, Pacto Solidario de la Coalición de Trabajadores, PASCOE se llamaba. Hicimos algunas actividades más movidas, no como ocurre ahora. Da lástima ahora que llega el 1 de mayo y quienes pues tienen la mayoría de las organizaciones son muy excluyentes, ni nos dejan participar y nos mandan a la cola. Tenemos que nosotros ahí vamos ya de último, ¿verdad? Porque no tenemos alguna fuerza representativa, pero pedimos la palabra y luego pues, no te la dan. Son muy excluyentes algunos, no. Pues así de ese corte era el sindicato Cordeleros, ¿sí? Nos vinculamos con ellos e hicimos algunos trabajos. Los pepsicoleros también era el sindicato que asesoraba, me parece, la Coca-Cola también. Bueno, aquí tengo una lista de 18 sindicatos que en el año 80 se produjo un acontecimiento muy importante. Los compañeros que habían participado con Efraín Calderón Lara en el 74 habían ingresado a la Facultad de Economía. El director de la facultad era de triste memoria, yo así le llamo porque Juan Duch. no, Franti Cardeña, Brito. Nunca fue director. Sí. Debe ser Armando Alpizar. No. Sí. En el 80 él es quien despide, porque aquí tengo el recorte. Armando Alpizar. Nunca fue Juan Duch Gary durante el movimiento. Bueno, pero fue todo del 80, Sí, esa fue esa. En el 80. Bueno, sacamos un manifiesto acusando a Franti Cardeña porque a 13 compañeros nuestros, ¿verdad? Y no todos comunistas, 10 comunistas. Los otros 4 eran becarios. Los expulsan, pues porque estaban reclamando calidad académica, como si fuera un delito reclamar calidad académica, ¿verdad? Y los expulsan, y a esa expulsión, pues nosotros protestamos. Aquí tengo un escrito de la época, ¿verdad? Lo rescaté porque me lo encontré, y exigiendo que lo repusieran. Y creó este problema una molestia muy generalizada, pero con el perdón de Raúl y con el perdón de nuestro amigo de ahora, yo, con una excepción, como es la Facultad de Antropología en otro tiempo y la Facultad de Economía en otro tiempo, eran, diría yo, los dos únicos baluartes que simpatizaban con la izquierda. Por lo demás, todas las facultades universitarias son de derecha, pegados a la Iglesia Católica, y estoy completamente de acuerdo como él señala. Yo señalo muy bien porque
ya desde que Efraín Calderón Lara comenzaba a formar sus primeros sindicatos, obviamente la burguesía local, los empresarios, comenzaron a bombardear y a golpear, a preparar el terreno. Y junto con ellos, el Diario de Yucatán, y más que ellos, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica todo el tiempo, hasta la fecha, no deja de satanizar a los comunistas, a la izquierda. Todo aquello que huele a la izquierda son enemigos naturales del Diario de Yucatán. Y por aquellos tiempos, cuando avanzaban las organizaciones que estaba formando Efraín, esos se coaligaron perfectamente. Hicieron una gran alianza, y Ulises González, que era el dueño de Cusesa, ¿verdad? Fue y se quejó ante Lorenzo de Mora, apeló a sus agremiados de aquella parte, y se desató una salva de mentiras y calumnias para desprestigiar todo ello. Y ciertamente está registrado de que fueron los comunistas los que mataron a Efraín Calderón Lara. Así, de esa manera llegaba, digamos, la hipocresía de esta gente, ¿verdad? La miseria de esta gente, que cuando posteriormente, ¿verdad? Cuando una gente actúa así y viene desde antes, durante y después del crimen, sigue atacando, sigue levantando calumnias, deberían tener un poquito de vergüenza, siquiera para disculparse, porque además, como ellos manejan los medios de comunicación, tienen formas de hacerlo. Pues nada de eso ocurrió. Y sigue la lucha así, compañeros, ¿eh? Tenemos que estar nosotros preparados. Por eso decimos, nada mejor que estar en la calle y nada mejor que el volantito. Eso funciona. Estar cerca con la gente, en el mercadito, en la plaza, donde sea, estar allá. Esa creo que debe ser la tarea de quienes aspiramos a seguir luchando. Ya me lo termino. Yo quiero hacer también una breve reflexión y una vinculación por todo esto que ocurrió en el 74. Los del 74 son los mismos, son los herederos de toda la injusticia social que llegó con los encomenderos españoles. Desde la conquista española, ellos siguen una misma línea. Esa línea es inseparable, la línea de Juárez, es la línea de los mismos que fueron a pedirle a Maximiliano que venga aquí a la península, y son los mismos de la casta divina del 41, cuando fueron esa banderita que debe ser, por Dios, una vergüenza para que nos la porten, debe ser una pieza de museo, pero para señalar la ignominia que representó esa bandera. Esa bandera de las barras y las estrellas que con mucho orgullo agarró Renán Barrera, ¿verdad? Para traer el voto de los yucatecos, es una vergüenza. Es justamente esa bandera la que los de la casta divina en los años 40 ofrecieron en venta a toda la península de Yucatán, a los ingleses y a los norteamericanos. ¿La bandera esa de Yucatán? ¿La bandera yucateca? Es correcto, esa bandera. Y esa era la bandera separatista, porque en aquellos tiempos el presidente de la República era Antonio López de Santa Anna. Y se quejaban ellos de que Santa Anna los tenía medio abandonados. Pues nos separamos. Y era muy fácil decir, yo me separo de Yucatán, rompen con el federalismo, ¿verdad?, de la Constitución del 24, y dice, bueno, pues aquí vamos con el centralismo, ¿verdad? Y ustedes fijan, tiene 5 estrellitas esa bandera, y cada estrellita era un departamento de los 5 que tenía aquí la península de Yucatán. Campeche era un departamento, entre otras cosas, eran 5. Pues esos tipos son los herederos de estos señores, son los mismos, ¿verdad?, hacendados porfiristas, los que se adueñaron del Enequén, los que convirtieron a los peones yucatecos, ¿verdad?, y usaron del Enequén su forma de enriquecerse. Esos son los herederos. Son los mismos
hechos empresarios, e incluso ellos, muchos, fueron herederos de muchas haciendas, y fueron los mismos que organizados, fueron los que estuvieron tramando el asesinato de Efraín Calderón Lara. Casi voy a concluir. Voy a concluir con una pequeñísima reflexión. Créanme que gente como Efraín, que sí creía, de verdad, estaba convencido de que había que transformar la sociedad, porque desvincularla se estaba echando Efraín un enorme compromiso, porque estaba enfrentado justamente a lo que era toda la maquinaria del PRI, a la CNC, a la CTN, ¿verdad? Como por cierto, me estaba yo acordando de un discurso de Roger allá en la cancha universitaria, cuando hacía referencia a la CTM y las siglas las convirtió la C en cáfila, la T traidores y la M de mierda. Cáfila de traidores de mierda. Parte del discurso de Roger. Y también burlaban a Gonzalo Navarro y le pusieron Gonzalo Naburro, no Báez, Babas. Gonzalo Naburro Babas. Y esa era la voz del clamor yucateco por aquellos tiempos del asesinato de Efraín. Mi intervención la voy a concluir, compañeros, con una pequeñísima reflexión. ¿Acaso aprendieron los trabajadores el sacrificio de Efraín? A la distancia yo digo que no. Hubiéramos honrado muy bien esta memoria de aquellos sindicatos que él formó con tanto esfuerzo, con el sacrificio de su vida, le hubieran dado continuidad a esta lucha. Todos se desvincularon. Sí. En los primeros años de Efraín, hacían, un examen de conciencia y digo, bueno, vamos a llevar flores al cementerio. Y era todo lo que hacían. Vamos a marchar y llevamos flores al cementerio. Y punto. Pero esas formas de ser, ya me comentaba aquí hace un rato en la plática previa a esta reunión, ya me decía Juan, que fue un excelente, actor de esos tristes acontecimientos, decía que aquellos camineros del Caneg, que eran parte, se convirtieron en quejo, se convirtieron en propietarios de una cadena de autobuses, ¿verdad? Y se volvieron totalmente lo que era la lucha, ¿verdad? Y eso nos muestra que a veces el trabajo de quienes estamos luchando y querer transformar esto, sentimos que no es suficiente. Creemos que hay que meter un poquito más de trabajo, comenzando con la idea: ¿cuál es mi clase social a la que yo pertenezco? Cuando nosotros hacemos esta sencillísima reflexión, ¿verdad? Porque es una lucha de clases que es de toda la vida, toda la historia, entonces podremos entender mejor que no puedo yo de ninguna manera ponerme del lado contrario a lo que es a la clase a la que yo pertenezco. En eso es lo que creo que tenemos mucho que trabajar. Pues muchísimas gracias, compañeros. Aceptamos preguntas.